Gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Territorio. Está con nosotros el investigador Sergio Bárcena del TEC de Monterrey para platicar de la situación en Michoacán. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Es un gusto para mí, Yoli. Buenas noches. Se habla de que es un gobernador de facto, Alfredo Castillo, en este momento. ¿O qué lectura le dan ustedes como especialistas a esta situación de emergencia? ¿Una ocurrencia o cómo lo leen? Bueno, hay dos lecturas primordialmente. La primera creo yo que tiene un impacto operativo y funcional. Esto tiene que ver con que el gobierno, la administración actual, ha tenido que tomar una decisión complicada, porque ha dependido de una figura que normalmente se utiliza en la figura de Alfredo Castillo, que normalmente se utiliza en contingencias mediáticas. Ya lo vimos en la Profeco y ahora lo estamos viendo en una contingencia a nivel federal. Y esto significa que la administración actual está haciendo un reconocimiento fáctico de que hay una desaparición efectiva de poderes en el estado de Michoacán. Sin embargo, no pasó por el proceso que todos conocemos, que tenía que haber sido un debate parlamentario para convertirse en una decisión de jure. Simplemente tenemos una decisión fáctica en la cual el presidente Enrique Peña midió el impacto que podía haber tenido esta resolución y sabía que someterlo a la palestra parlamentaria le iba a significar cierto daño a la imagen del propio partido. ¿Por qué? Porque la oposición, sobre todo el PAN, hubiera aprovechado para externar una postura, decir, la estrategia de Felipe Calderón, la estrategia que nosotros habíamos visto en contra de la delincuencia no era un capricho y era necesaria. Entonces no hay un cambio de estrategia tampoco. Yo me atrevería a decir que la estrategia se ha intensificado y sobre todo la estrategia de la administración actual se ha focalizado. Es algo en lo que se ha hecho mucho énfasis, que es una estrategia de combate focalizado a la delincuencia organizada, pero sobre todo no es una estrategia unifactorial, sino que hay distintas variables que está tomando en cuenta ahora el gobierno. Por eso el comisionado no es solo un comisionado de seguridad. Si nosotros recordamos el nombre, tiene que ver con el desarrollo integral de Michoacán. Entonces, está asumiendo el gobierno federal que no es una falla solo de seguridad, sino que es una falla política y una falla económica. Muchos relacionan el crecimiento del crimen organizado con un subdesarrollo económico y una alta heterogeneidad en el ingreso en Michoacán. La situación en Michoacán también se replica, por ejemplo, en Guerrero. Hay señales de alerta para algunos expertos aquí en el Distrito Federal. ¿Ustedes cómo lo consideran? ¿Un estado fallido? ¿Una situación de ingobernabilidad únicamente y focalizado? ¿O cómo lo leen? Sí, es una situación focalizada. Y lo que mencionas que es en Guerrero y sobre todo Oaxaca, hay 3 puntos muy importantes en la República de producción de droga. Está lo que se le conoce como el Triángulo Dorado, que es en el norte, está esta región de Oaxaca y Guerrero y está la región de Michoacán. Michoacán tiene la particularidad de ser un puerto de acceso al Pacífico y en donde entra el 20% de los productos que actualmente se están vendiendo, intercambiando en México. Entonces, se conjuntan muchos factores que ya han hecho varios análisis antropológicos, son muchos factores lo que se conjuntan en Michoacán particularmente. Estado fallido, yo no me atrevería a decir que México está en un estado de ingobernabilidad, tiene puntos focalizados de mayor presión social y sociopolítica y este es uno de los casos. Ahora, escuchábamos hace unos momentos a varios gobernadores manifestar su preocupación por el efecto cucaracha, manifestar la situación de ingobernabilidad en sus estados. Están diciendo todas estas células que se están organizando como sociedad civil, armadas o no, nos están metiendo en una situación complicada. ¿Este efecto cucaracha se puede dar? Yo pienso que tiene sus limitantes hablar de un efecto cucaracha, porque hay varias vetas. La primera es que el problema de Michoacán es un problema que está centrado en Michoacán y que es una lucha territorial interna, no es una lucha expansiva como se le podría llamar. Tiene un carácter muy regional y muy intrínseco, muy interno del propio estado y de la propia región. Entonces, por lo general, la lucha que se da alrededor de Michoacán es por impedir el acceso de otros grupos y de otros cárteles, pero yo no me atrevería a decir que esto se va a expandir y que vamos a tener un fenómeno que se propague por toda esa región. Muchos hablan de ponerle una fecha límite para solucionar esta situación. Algunos dicen se va a llevar todo el sexenio, otros más optimistas dicen a final de año Michoacán está controlado. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que en términos operativos inmediatos, lo que se conoce como la parte táctica de todo este conjunto de acciones, sí lo vamos a ver pronto. De hecho, ya estamos viendo cómo se están retomando ciertos espacios. Sin embargo, el problema de Michoacán, como lo está atacando el gobierno federal, que es a través de políticas públicas y no de una simple inserción militar, va a tomar muchos años y yo creo que incluso va a sobrepasar este sexenio. Ahora, las autodefensas estamos viendo vecinos que se enfrentan a vecinos que se enfrentan contra criminales, vecinos que quedan pues básicamente frente
al crimen sin ningún respaldo por parte de las autoridades, ¿no? Por lo menos ahorita en Michoacán ya hay seguridad, pero hay otros estados donde la gente pues está ahí expuesta a esta situación de inseguridad. ¿Cómo ven a la ciudadanía, a la gente, a los civiles frente a esta situación? Este es un problema que todo estado enfrenta todos los días. De sustituir, Pero particularmente en esto. Particularmente en este caso yo diría que el surgimiento de las autodefensas no solo se explica a partir del hartazgo o de la falta de gobierno, también tiene que ver con que hay grupos que financian estas autodefensas y que hay veces que las autodefensas se utilizan por parte de opositores de los propios grupos organizados. Entonces hay que ver por una parte que tiene una función dentro del propio crimen organizado y por otra parte sí hay autodefensas legítimas. Eso sí es una expresión de sociedad civil, eso sí es una expresión de sustitución de funciones comúnmente atribuidas y sobre todo atribuidas al Estado. Entonces no se puede hacer una lectura unívoca del surgimiento de las autodefensas. Tiene dos caras y es un problema muy complejo. Y es muy particular en este caso porque casi siempre que surgen grupos armados se dan para confrontar al Estado. Si uno hace un análisis, casi siempre son grupos de confrontación hacia el Estado. En este caso tenemos grupos de sustitución de funciones del Estado. Es un fenómeno muy particular que se da en México. Sergio Bárcena, muchas gracias por estar aquí con nosotros en TVC Noticias Territorio. Muchas gracias.